El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, buenos días. Es maravilloso poder estar aquí en tu presencia. Es un deleite. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Confiamos en que tú estás en medio de nosotros. Creemos que tus ojos están abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Tú prometiste que así sería. Prometiste que tu presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás. Creemos que tú estás en medio de nosotros. Y ante tu presencia toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, eres santo, eres digno de ser alabado. No hay nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No hay obras que puedan compararse con tus obras. Te exaltamos, amado. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias por la obra de la cruz, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y nosotros merecerlo. Gracias, mi Dios, por las nuevas oportunidades que nos regalas cada día. No lo merecemos, lo sabemos, pero tu amor es más grande que nuestros errores, que nuestras equivocaciones. Gracias por tus misericordias. Gracias por la palabra que a diario nos regalas. Dice tu palabra que es necesario que aquellos que se acercan a ti crean que tú existes, que tú eres real y que tú galardonas o recompensas a aquellos que te buscan. Gracias, amado, creemos que tú eres Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y que nada hay imposible para ti. Ayer nos hablabas acerca de que tú eres Jehová de los ejércitos. Eres el comandante en jefe de los escuadrones del cielo, y tú peleas nuestras batallas, y nunca has perdido una sola batalla. Por eso tu palabra dice que contigo somos más que vencedores, y hoy nos has llamado a vencer en tu nombre. Gracias, gracias. Tú eres nuestra bandera, eres nuestro estandarte, eres Jehová Nisi. Gracias, sé tú nuestra bandera. Y esa bandera era colocada en el lugar donde se conquistaba esa ciudad. Que esa bandera sea puesta en nuestro hogar. Esa bandera que identifique que nuestro hogar te pertenece a ti. Esa bandera que hable al mundo que nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra familia son señoreados por ti, amado. Que tú eres quien gobiernas en medio de nosotros. Que no somos nosotros, sino que eres tú. Que en nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias por todo lo que hoy harás. Gracias, amado Dios. Gracias por esas cosas grandes y sobrenaturales que harás en nuestras vidas. Gracias
mi Señor, por tanto amor y por tu misericordia. Gracias por tu perdón, gracias por el nuevo día, gracias incluso por las pruebas y por los problemas, porque ellos nos ayudan a crecer cada día más. Gracias por estar aquí. Te entregamos el control total y absoluto de este tiempo y confiamos en que tú ministrarás a nuestros corazones como solo tú sabes hacerlo. De antemano te damos toda la gloria y la honra por cada respuesta que traerás, por cada milagro de sanidad, por cada milagro de restauración, por cada milagro de liberación. Gracias, Dios, eres grande, eres poderoso. Te amamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Lo puede creer? Con Cristo soy más que vencedor. Ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario, usted y yo también vencimos y debe recordarlo. Efesios dice que por gracia nosotros hemos sido salvos y dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nosotros resucitamos juntamente con Él y que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿De qué nos habla esto, mis amados, con los buenos días para todos? Nos habla de que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Es bueno recordar esto, porque muchas veces la relación que nosotros tenemos es con el Jesús que fue crucificado en el madero, con el Jesús que sepultaron en la tumba, pero las Escrituras dan fe que Jesús no está en esa cruz, que incluso la tumba no pudo retenerlo. Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, peleando por nosotros, intercediendo por nosotros. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender esta gran verdad, porque muchas veces nos acercamos a la cruz y lo que hay es luto en el corazón. Así como aquellas mujeres que servían a Jesús, entre las que estaba María Magdalena, que llegaron a buscar a Jesús en la tumba, algunos discípulos, y le dijeron a aquellos ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y no hemos venido a buscar entre los muertos, porque nuestro Jesús vive, y hoy está más vivo que nunca, y hoy está a tu lado para abrazarte, hoy está a tu lado para decirte: hey, con amor eterno te he amado, para decirte paz a vosotros, no te preocupes, no temas, yo te ayudo. Tu relación tiene que ser con un Jesús resucitado. Por eso el Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y Jesús dijo que Él era la puerta. Cuando tú entras por la puerta que Jesús, por supuesto que vas a ver a Jesús crucificado. Pero algo que tienes que entender es que Él no se quedó en ese madero y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, señoreando, teniendo el control, teniendo el poder y la autoridad. Gracias damos a Dios por ese Jesús crucificado. Y hoy le pedimos a Dios que nos permita tener una relación con ese Jesús que resucitó. No con el que quedó en el madero, ni el que sepultaron en la cruz, sino con el que resucitó. Lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad. Y ese poder que tenía antes para sanar los enfermos, lo sigue teniendo hoy. Ese poder que tenía para devolver la vista a los ciegos, lo sigue teniendo hoy. Ese poder que tenía para levantar a los paralíticos, lo sigue teniendo hoy. Él sigue teniendo poder. Él no está vencido, no está derrotado. Quien está derrotado es el enemigo. Así que bienvenidos a un día de victoria, donde veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y por supuesto, gracias a esta familia que amamos muchísimo, la familia de Verdades Eternas. Y pedimos a Dios que los bendiga en gran manera en esta nueva jornada, en todo lo que emprendan. Ahora sí estamos listos, Padre amado, para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no caiga a la orilla del camino y las aves vengan y la coman, ni en pedregales, sino que esta palabra que hoy viene sea sembrada en nuestro corazón y esta palabra pueda dar fruto abundante. Mi Dios, te pedimos humildemente que hables, que tu pueblo
escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El tema que hoy vamos a estar compartiendo en el estudio que estamos haciendo del libro de Zacarías, el Señor preparándonos para reedificar el templo y para que su gloria pueda ser mayor que la primera. El título del mensaje es Castigo de las Naciones Vecinas. Así se llama, Castigo de las Naciones Vecinas. Mire qué trabajo tan bonito está haciendo producción. Muchas gracias. El libro de Zacarías, capítulo 9, verso 1. Zacarías 9:1. Tiene un título aquí, dice Castigo de las Naciones Vecinas. Y dice: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. A Jehová deben mirar todas las naciones. Las naciones que se mencionan aquí, que no miraron a Jehová. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Ellos no miraron a Jehová, es decir, no lo tuvieron en cuenta, no lo obedecieron, lo desconocieron. Las naciones que no miraron a Jehová, las naciones que no fueron obedientes a su voz, acarrearon sobre sus vidas juicio de maldición, y necesitamos estar atentos a esto. ¿Quiere decir que Dios a quien no le obedece lo maldice? Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que quien no obedece a Dios, quien no vive conforme a su palabra, levanta argumentos en contra de su vida y el enemigo se los cobra, porque sabe que Dios no puede cambiar lo que está escrito en su palabra, para evitar o impedir que alguno de sus hijos pueda sufrir las consecuencias de su desobediencia. Dios no puede decir, yo voy a cambiar esto. No, el enemigo conoce la palabra. Y esto lo digo porque generalmente cuando pasa algo malo, en estos días veíamos las noticias que un derrumbe, murieron tantas personas. Y lo primero que el enemigo nos dice es, Dios, ¿por qué permite eso? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta maldad? La gente no alcanza a entender que por causa de la desobediencia levantamos argumentos en el reino espiritual y el enemigo viene a cobrar esos argumentos. ¿Cómo funciona el argumento para poder entenderlo? Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Cómo se levanta un argumento? Así de sencillo. Usted tiene una casa, ¿verdad? Usted tiene de pronto problemas económicos y decide vender la sala de su casa a una persona. Usted dice, yo vendo la sala de mi casa y con eso yo pago algunas deudas que tengo, y usted vende la sala de su casa. Pero resulta que a la persona que usted le vendió la sala de su casa, esa persona todas las noches hace fiesta, trae mujeres, escándalo, hay tiros, hay desorden. Y usted el primer día se lo aguanta. El segundo día dice, bueno, pero con el paso del tiempo ese desorden en la sala de su casa, usted ya no lo aguanta. Y usted va y le dice al señor que le vendió la sala, le dice, me hace el favor, ya yo estoy hasta aquí. Me hace el favor y me devuelve o me hace el favor y me desocupa la casa, porque yo así no sigo con usted. Y el Señor sabe qué le va a decir. Ese Señor le va a decir, yo no me voy de su casa. ¿Sabe por qué? Porque usted me vendió la sala. Aquí dice, yo soy el propietario y yo de aquí no puedo salir porque esta casa me pertenece. Así se levantan los argumentos en el reino espiritual. Cada vez que usted y yo actuamos en contra de la palabra de Dios, le entregamos al enemigo un cheque en blanco, que él tarde o temprano lo va a cobrar. Es que Dios es malo, por eso hay hambre en el mundo, por eso hay muertes. No, Dios no es malo. Preguntémonos más bien,
¿Cuáles son los argumentos que hemos levantado para que el enemigo se levante en nuestra contra? ¿Sabes algo? El enemigo, conocido como el acusador de los hermanos, cuando desobedecemos, nos acusa delante de Dios de día y de noche. Yo no sé si usted lo sabía. Pero miremos un ejemplo en la palabra de cómo opera esto en el reino espiritual. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, para que lo conozcamos. Apocalipsis 12, 10 dice la palabra, dice: entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, mire el nombre, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo no sé si usted lo sabía, debe saberlo y debe estar alerta. Hay alguien llamado Satanás que todos los días delante de la presencia de Dios lo acusa. ¿Lo acusa conforme a qué? Conforme a todas aquellas cosas que usted ha hecho que no van conforme a la palabra. Mira, Dios siempre quiere bendecirnos y Dios tiene lista su bendición y dice: voy a bendecir a esta persona. Y el enemigo dice: tú no puedes bendecir a esta persona porque la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de los diezmos y ofrendas, la Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Tú no lo puedes bendecir porque Él no lo está haciendo. Eso es un argumento. Y aunque Dios quiere derramar la bendición, mientras el enemigo tenga el argumento, será imposible que esa bendición pueda llegar a tu vida. Se ha dicho que hay dos terribles errores que podemos cometer en cuanto a la existencia del diablo. Uno es tener un interés enfermizo por él que nos conduzca a la brujería, al ocultismo, al espiritismo. El otro es ignorar su existencia, a tal punto de no estar conscientes de su maligna influencia en nuestra vida. El hombre debe estar consciente que el diablo es su peor enemigo y debe conocer su maligna obra y cómo derrotarlo. Dije, cómo derrotarlo. No convertir al diablo en algo superpoderoso, porque la gente sataniza todo. Entonces cayó un rayo, eso tiene que ser el diablo. Se cayó una jarra, ese es el diablo maligno. Entonces todo se lo atribuimos al diablo y el diablo se convierte en lo más poderoso en nuestra vida. Necesitamos entender que el Señor lo derrotó. Hay una línea muy delgada, pero no desconocer que Él es real. La estrategia de Él es hacer creernos que no existe. Claro que existe. Y todos los días, dice la palabra, confirmado aquí, que Él nos acusa delante de Dios de día y de noche. De pronto usted le prestó dinero a alguien y no se lo pagó. Eso se llama robo. No es que yo no tengo, ¿qué hago? No, le robó a esa persona. Entonces usted le ora a Dios: Señor, bendíceme, dame la prosperidad. Y dice el diablo: no lo puedes bendecir porque la Biblia dice que no robarás. Entonces Dios no puede decir: ay, qué pena, yo borro eso para que la bendición. No, yo no puedo hacer nada. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a mirar por aquí el verso 11. Apocalipsis 9, 11. Mire lo que dice aquí. Y tienen por rey sobre ellos, refiriéndose a los hijos de desobediencia, que no se someten a Dios, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión. Satanás es el peor enemigo del hombre porque desea destruirlo.
Uno de sus nombres es Abadón en hebreo o Apolión en griego. Y estos dos nombres, estaba buscando el significado. ¿Y sabe qué significa Abadón y Apolión? Significa el destructor. El destructor. La intención del maligno es destruir. El diablo no quiere jugar con usted a las escondidas. El diablo tiene un propósito con usted y es destruirlo. Destruir su salud, destruir sus finanzas, destruir su matrimonio, destruir su vida, llevarlo al suicidio. Él lo quiere matar. A eso se levanta todos los días. Toda la creación de Dios la quiere destruir, incluyendo al hombre. ¿Sabe por qué nos odia tanto Satanás? Porque cuando Dios lo hizo a usted y me hizo a mí, Dios dijo, los voy a hacer a mi imagen y semejanza. Y cuando el diablo vio eso, que era orgulloso, o sigue siendo orgulloso, ¿y por qué a ellos sí, a tu imagen y semejanza y no a mí? Ahí empezó el odio hacia la raza humana y él quiere destruir. La Biblia lo dijo Jesús. Juan 10:10. Mira, Juan 10:10. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mire el orden de eso, por favor. Mire, 3 cosas. Primero está hurtar, ¿verdad? Luego está matar y después destruir. Y uno dice ahí matar. Miremos matar. Uno dice, bueno, si le hurtan y luego lo matan, ya después de muerto, ¿para qué lo van a destruir? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hurtar. ¿Qué se hurta él? Se hurta la palabra. Una vez se hurta la palabra, mata tu fe. Y al matar tu fe, te puede destruir. El ladrón no viene sino para hurtar la palabra, y matar la fe y destruir al creyente. En cambio dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Basta con ver su maligna influencia en nuestra sociedad para destruir al hombre a través de las guerras, a través de la delincuencia, a través de las drogas, a través de los abusos, los hogares desintegrados, miles de vidas destruidas por causa del pecado. Esta vez se ve por las calles personas que eran incluso profesionales que terminaron viviendo en la indigencia. Y ahí es donde Satanás quiere llevarte. Todo eso es la acción de Satanás. Hijos que se levantan contra sus padres y los asesinan. Detrás de eso, ¿quién está? Padres que matan a sus hijos. Detrás de eso, ¿quién está? Corrupción, injusticia social. Todas estas cosas malas pasan por su influencia maligna, ya que el mundo está temporalmente bajo su control. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 enseña la sagrada palabra de Dios. Primera de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, aquellos que no obedecen a Dios, está bajo el maligno. Ese bajo el maligno es bajo el control, bajo la autoridad, bajo el señorío de Satanás. Son siervos de Satanás. Es decir, ellos, por desobedecer a Dios, tienen que hacer todo lo que el enemigo les dice. Por eso se levantan llenos de ira y matan a otra persona, porque tienen que hacer lo que el enemigo les dice. Satanás es quien controla este mundo, sobre todo aquellos que no quieren obedecer a Dios. El propósito de él es destruir a los hombres. ¿Y cómo lo logra? Llevando a los hombres a que cometan toda clase de maldades. ¿Por qué? Porque él sabe
que todo aquel que quebranta la ley de Dios, o desobedece a Dios, o actúa en contra de las Sagradas Escrituras, no puede ser defendido por Dios. No puede. Todo aquel que no obedece a Dios levanta argumentos en contra de su propia vida, que el enemigo tarde o temprano le va a cobrar. Le va a cobrar. Por ejemplo, ayer mirábamos el tema de la idolatría. La gente dice, yo no veo nada de malo que uno tenga un santico que le prenda sus velas o que uno tenga una figurita de una virgen. Yo no le veo nada de malo. Claro, usted no le ve nada de malo. Pero cuando usted estudia la Biblia, dice Apocalipsis 24, si es que usted tiene en cuenta la palabra. Allí dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo y abajo en la tierra. No te harás imágenes, ni las honrarás, ni las adorarás. Porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El pecado de la idolatría puede afectarnos hasta desde la cuarta generación, imagínense. La idolatría que cometieron nuestros antepasados desde la cuarta generación, a nosotros hoy nos puede estar afectando. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y hay personas que están viviendo situaciones terribles de enfermedad, muy posiblemente causa de la maldición de la idolatría, y no se han dado cuenta. Y le piden a Dios, Señor, ayúdame, sáname, restáurame. Pero mientras haya ese argumento generacional, será imposible. El enemigo tiene los argumentos. Por eso el Señor nos insta a que le obedezcamos. ¿Por qué Dios pide que le obedezcamos? ¿Porque Dios tiene un complejo de superioridad? ¿Que quiere mantenernos subyugados todo el tiempo? No. Él dice obedezcan, porque Él sabe que a través de la desobediencia saca al hombre de la esfera de influencia de Dios. A Adán y a Eva se le dijo, mira, todo esto yo lo hice para ustedes. Lo único que les voy a pedir es que me obedezcan. Entonces dijo, todos esos árboles pueden comer. El día que de él pueden comer, el día que de él coman ciertamente morirán. Lo único que se les pidió a ellos para disfrutar de las bendiciones del huerto y para estar bajo la cobertura de Dios es que obedecieran. Esto es una ley, es una ley. Es como la ley de la gravedad. Si tú tiras algo para arriba en Argentina, si es pesado, se va a venir para abajo. Si lo tiras en Colombia, eso se va a venir para abajo. Porque hay una ley que es la ley de la gravedad. La ley de la bendición se llama obediencia. Si tú transgredes esa ley, la obediencia no va a estar. Eso se cae por su peso, porque es una ley. Así funciona la ley de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, esa palabra expulsados del paraíso significa sacados o fuera de. Lo que ocurrió realmente que fue que ellos al desobedecer salieron del paraíso, o es decir, salieron del radio o del campo de influencia de Dios o de la cobertura o de la protección divina. Mira, aquí estaban bajo la protección divina. Cuando ellos salen del huerto, salen de la cobertura de Dios. Cuando ellos desobedecen, son expulsados de la presencia de Dios. Ya no están bajo la cobertura de Dios y allí Dios no puede hacer nada. ¿Cuál fue el propósito del enemigo? Sacar al hombre por medio de la desobediencia de este lugar, porque sabía que aquí no lo podía lograr. Por eso empezó a hablarle a Eva. Eva cayó en su juego y ahora estaban fuera del huerto. Y uno dice, ay, fuera del huerto. Es que no, fuera del huerto significa fuera de el campo de influencia de Dios. Acuérdese que la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino, ¿verdad? Y esa palabra reino es gobierno. Y un gobierno se ejerce en un lugar delimitado. Entonces en Estados Unidos, en ese país hay unas leyes, hay un gobierno que opera, hay un lugar de influencia. Eso significa, cuando ellos desobedecen, se sale del reino. Se sale del campo de influencia, se salen de la cobertura.
Por eso es que no debemos desobedecer. No es que nos pasan cosas porque Dios es malo, no. Pasan cosas en nuestra vida porque nosotros decidimos ir en contra de Dios, obedecer lo que nos dice el enemigo, y ahí el campo de cobertura ya no está con nosotros. Fuera del huerto, Dios no pudo hacer ya nada más por Adán y por Eva y por sus generaciones. La desobediencia de ellos quitó el cerco de protección. Yo no sé si usted lo sabía, pero cada vez que usted y yo desobedecemos, la protección de Dios ya no está y el enemigo puede entrar. La Biblia dice que Job era un hombre bendecido, porque al vivir en obediencia a Dios y a su palabra, un cerco de protección estaba alrededor de su vida. Estaba alrededor de su familia. Él tenía un cerco y el enemigo lo sabía y sabía que no podía traspasar ese cerco. Job, capítulo 1, miremos versos del 8 al 12. Job 1, del 8 al 12. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué le pasa esto a mi economía? ¿Por qué le pasa esto a sus hijos? Porque usted no tiene un cerco de protección. Lo que le da ese cerco de protección es vivir conforme a la palabra. Job capítulo 1, versos del 8 al 12. Job 1 del 8 al 12. Dice aquí: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. No le ha cercado, ojo a la palabra, aquí está. No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, es decir, quita el cerco, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, mira que Dios no pudo decirle, no, a Job no me lo toques. Jehová dijo a Satanás, verso 12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El Señor pone en consideración, ¿no has visto Job? Mira, él es recto, él es perfecto. Y el diablo dice, ¿quién no va a ser perfecto así? Es que tú lo has rodeado, le has bendecido, a su familia, todo lo que tiene. Pero quita el cerco, a ver si él no blasfema. Y Dios no pudo decir, no me lo toques. Dios tuvo que decir a Satanás, dale. ¿Y por qué? Porque Job tenía argumentos en contra de su vida. Job tenía un cerco de protección que el enemigo no podía traspasar. Y en la vida de la persona que vive conforme a la palabra de Dios, hay un cerco de protección que Satanás nunca podrá penetrar. La cobertura de Dios estaba sobre la vida de Job y su familia, sobre todo lo que él hacía, sobre sus finanzas. Hay gente que dice, es que me echaron del trabajo. Algo pasó. Una puerta se abrió. Es que perdí todo lo que tenía, todo lo que invertí. Hay algo. Dios lo había rodeado de su favor. Por eso el enemigo no podía tocarlo, ni su hogar, ni sus hijos, ni su familia. Porque Job era un hombre obediente. Tan obediente era, mis amados, que el mismo Dios lo tenía en un alto concepto. Ante los ojos de Dios, Job era un hombre recto. Mire que era obediente, por eso estaba el cerco. ¿Por qué estaba el cerco? Porque Job era recto. ¿Por qué estaba el cerco?
Porque Job era perfecto. ¿Por qué estaba el cerco? Porque Job era temeroso de Dios. ¿Por qué estaba el cerco? Porque Job era apartado del mal. Voy a repetirlo de nuevo esa parte. Alguien dirá, ¿yo cómo hago para tener ese cerco? Sea recto, sea perfecto, sea temeroso de Dios y apártese de lo malo. Note cómo su obediencia, la obediencia de Job, lo guardaba del mal. Hay gente que sale a la calle y a ellos son los que roban. Todo el tiempo viven enfermos. Si salen en su carro, al carro de él es que lo chocan. La obediencia de Job lo guardaba del mal, porque es una ley, repito. Pero el día que Job desobedeció, automáticamente el cerco fue quitado y el enemigo entró y lo destruyó todo a su paso. Job no confió, sino que se llenó de temor. Y por esa puerta de temor, el cerco de protección se rompió. Mire qué pasó. Job, capítulo 3, verso 25. Job era recto, era perfecto, temeroso de Dios, pero Job 3:25. Job 3:25. Mira lo que dijo Job después de lo que le pasó. Él dijo, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Así que saque el temor de su vida, no lo acepte, porque el temor es una puerta que tú abres. El temor que me espantaba me ha sobrevenido. Hay gente que tiene miedo. Todo el tiempo, yo voy al médico, eso debe ser que algo malo me va a salir en ese examen. Tienen miedo. Y el temor es una fe contraria. El temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Job temía que iba a perder a sus hijos y sus hijos murieron. Y eso que él oraba. Pero él temía que se iba a enfermar y se enfermó. El temor que presentí me ha sobrevenido. Dejó entrar el temor en su corazón. Mis amados, el temor es lo contrario a la fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si no tienes fe o si no confías en Él. No, yo tengo fe, pero estoy angustiado. Usted no tiene fe. Porque la persona que tiene fe se conoce porque tiene paz. Porque sabe esperar el tiempo de Dios. No anda angustiado ni preocupado. Es que está enfermo, me dijo el médico que está mal y ya yo no sé qué hacer. Yo estoy angustiado. Usted no tiene fe. Hebreos 11:6 dice la Biblia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. El lenguaje imposible en la Biblia, en el lenguaje de Dios, casi que no existe. Dios es el Dios de los imposibles, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hay algo que es imposible. Y es agradar a Dios si tú no tienes fe, si tú no le crees a Él. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos. Él lo puede hacer. Fe. Y la gente acepta el temor como si fuera una debilidad en el carácter. El temor es un demonio. No lo aceptes. Job lo aceptó. Y por ahí entró el enemigo. El temor es un pecado. ¿Y yo cómo hago para no sentir temor? Pues lógicamente no puedes evitar sentir temor, que es una emoción también. Pero sí puedes evitar que ese temor te controle. Hay gente que por el temor le pones un micrófono y ya no saben qué hablar. Le prendes una cámara, no saben qué decir. Les cuesta hablar en público. Temor a la oscuridad. Temor a quedarse solo. Temor al futuro. El temor a morirse. Temor a la vejez. El temor es una puerta que se abre. El temor es el principal enemigo de la conquista. El temor es el principal asesino de la fe. A eso añadámosle que los hijos de Job
se la pasaban, mire, como dicen en la costa, levantando el codo en fiestas. Ay, yo no sé por qué en esta casa no hay bendición. ¿Qué están haciendo tus hijos? Andan en borracheras, andan en fornicación. ¿Qué es lo que hacen tus hijos? Porque lo que ellos hacen también puede estar afectando tu vida. Los hijos de Job, él era recto, perfecto, oraba, ayunaba, pero sus hijos se la pasaban en fiesta, de fiesta en fiesta. No tenían temor de Dios. Y su mujer tampoco. Por eso cuando le pasa lo que le pasa a Job, la mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. Hay mujeres que cuando tú pasas por prueba, entonces se levantan a cuestionarte. ¿Y dónde está tu Dios si no dices qué dices? Maldice a tu Dios. Job, capítulo 1, verso 4. Mire qué hacían los hijos. No es que la vida de mis hijos yo no puedo meterme ahí, ellos ya están grandes. Mire, esto le afecta también. Job 1, 4. Entonces los hijos llevan las novias y tienen, papá es tan moderno que les permite quedarse a la novia en la casa o el novio y tener relaciones íntimas con uno con otro, abortos, embarazos, prematuros, sin padres y sin nada, y nadie dice nada. Pero esto en el reino espiritual se sabe. Job 1.4. Job 1.4 dice, e iban sus hijos. Job era recto, perfecto, pero iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. Le mandaban un WhatsApp, hey, vente para acá que tenemos una rumba ahora, para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Fue Dios el culpable de lo que pasó a Job? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hoy estamos hablando del castigo de las naciones vecinas. ¿Es culpa de Dios? No. La responsabilidad de lo que pasó a esta familia recayó principalmente sobre Job, sobre sus hijos y sobre su esposa, por no haber obedecido a Dios. No es porque Dios sea malo. ¿Por qué Dios no me bendice? Revisa cómo está tu vida, porque mientras haya argumentos, el enemigo se va a levantar. Si ellos obedecen, el enemigo no hubiera tenido la forma de traspasar los límites de ese cerco que Dios había colocado a su alrededor. Uno de los nombres de nuestro mayor enemigo, Satanás, el cual procede del hebreo que significa oponente, y realmente es eso, ya que se opone constantemente a que el hombre se acerque a Dios. En la parábola del sembrador vemos cómo obra, ya que, endureciendo el corazón de los hombres, le arrebata el mensaje del Evangelio para que éstos no crean y se pierdan. Marcos, capítulo 4, verso 15, Marcos 4, 15 dice, hablando de la parábola del sembrador, Marcos 4, 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Esta es la semilla que fue sembrada junto al camino. Jesús explicó la parábola y dijo, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, que oyen el programa de verdades eternas, enseguida, ojo, no ha acabado el programa aún, cuando enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra es como la kriptonita de Satanás. Cuando él oye esa palabra, yo no puedo permitir que estos que se conectan a verdades eternas escuchen esto, y se terminó el programa y las personas, ya uno les pregunta, al rato están desanimados otra vez. Ay, es que yo aquí en esta depresión, yo no sé qué hacer, ya yo no me estoy muriendo. Hey, acabaste de escuchar la palabra de Dios. No, pero óreme usted, dígame algo usted, pero ¿por qué quieres que yo te diga? ¿Será que la palabra mía tiene más poder que la palabra de Dios? No, dígame usted algo, ¿qué le voy a decir? Si la palabra de Dios es donde está el poder, yo le puedo decir a usted cosas bonitas, pero nada de eso tiene más poder que la palabra. Pero si te la deja robar, por eso
No tienes fe. A muchas personas les cuesta poner por obra la palabra de Dios. No la entienden precisamente porque lo primero que Satanás hace, él está ahí escuchando el programa con usted. Yo no sé si usted está acostado en su cama, ni está tomando apuntes ni nada. Y apenas se acaba el programa, él de una vez viene y coge, venga para acá. ¿Cuál fue la cita bíblica? Esta. Y a los 2 segundos usted no tiene nada. ¿Qué le pareció la palabra de hoy? ¡Uy, fue fantástica! ¡Qué revelación! Nos hablaron del cerco de protección. ¿De qué más fue? Yo no me acuerdo. Yo no sé qué fue lo que me dijeron. Esa palabra fue poderosa. ¡Wow! Me tocó. Dios me tocó con esa palabra. Pero no me acuerdo. Pero me tocó. Precisamente porque el enemigo le roba la palabra. ¿Para qué? Para que nunca la verdad de Dios les sea revelada. Y al no comprender la palabra no la obedezcan. No obedezcan lo que Dios les está demandando a través de esa palabra que a diario reciben. Lo que el profeta Zacarías está resaltando en el texto que estudiamos hoy es que todas aquellas ciudades vecinas a Jerusalén que no quisieron oír la voz de Dios fueron castigadas. Dios a través del profeta Zacarías les advirtió antes de que eso ocurriese. Les habló acerca de las cosas terribles que el enemigo les haría padecer por causa de su desobediencia. Zacarías, capítulo 9, versos del 1 al 7. Retomamos. Zacarías 9, del 1 al 7. Dice: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Verso 2. No, yo miro es a las redes sociales, a lo que está en tendencia, en moda. No, debes mirar a Jehová. Verso 2. También Amat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Verso 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Verso 4. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verso 5. Verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Dios les estaba advirtiendo. Verso 4. 5, perdón, o 6. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Verso 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, que harán unos pocos. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Estas ciudades vecinas a Jerusalén no estaban mirando a Dios. No tenían en cuenta a Dios. No tenían en cuenta la palabra de Dios. Y el juicio sobre ellas fue inevitable. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa morar en la sombra del Omnipotente? Significa vivir bajo la cobertura y protección de Dios. Entonces dice, ni la plaga podrá tocar tu morada, es decir, la enfermedad no podrá tocarte. Si tú moras al abrigo del Altísimo, o cubierto bajo su sombra, o con su cobertura o su cerco. ¿Cómo lo hago? Vivir al abrigo del Altísimo. No visitar. Ir de domingo a domingo, no, es vivir en la presencia de Dios.
Si Dios es el que me protege, entonces yo anhelo vivir en su presencia siempre. No de vez en cuando. Todo lo que aquí leemos fue cumplido literalmente y por lo tanto históricamente comprobable. El profeta Zacarías profetizó acerca de una época en la historia universal que estuvo relacionada con Alejandro Magno. Esto que le pasó a estas ciudades vecinas de Jerusalén, describió en realidad la conquista de Alejandro Magno, que partió de Europa y se dirigió hacia Asia Menor, lo que nosotros conocemos hoy como la Turquía moderna. Este señor Alejandro Magno se apoderó de una ciudad tras otra y Dios les advirtió. Alejandro Magno era un hombre muy cruel y muy ansioso de poder y de gloria. Debemos comprender que él tenía un ejército muy pequeño para aquella época de tan solo unos 50,000 hombres. Él no podía dejar atrás de sí ningún hombre para cuidar o gobernar la ciudad que acababa de conquistar o destruir. De modo que Alejandro Magno tenía que debilitar por completo una ciudad de tal manera que no fuera a constituirse en un problema para él en el futuro. O sea, que él no quería tener ninguna dificultad en su retaguardia. Lo iba aniquilando todo. Por eso era que su táctica consistía en destruir por completo la mayoría de las ciudades. Era devastador por donde pasaba Alejandro Magno, y Dios les había advertido: vuélvanse. Alejandro Magno era un hombre muy inteligente y arrogante. Era un hombre joven, relativamente, muy presumido, que murió a la edad de 33 años, que dicho sea de paso, es la misma edad que tenía el Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Los historiadores, si usted lee a Josefo y a Flavio, ellos escribieron sobre las guerras de Alejandro Magno y mencionaron las tierras judías. En los relatos históricos cuentan la marcha de este hombre victorioso y su llegada a esa tierra. Alejandro Magno se apoderó de una ciudad tras otra. Él destruyó a Tiro, destruyó Sidón, como fue profetizado. Todos pensaban que Tiro era un lugar inexpugnable, nadie podía penetrar ese lugar, porque se encontraba ubicada en una isla y porque era una verdadera fortaleza. Ellos eran muy buenos marineros. Los fenicios formaban una gran nación comercial en ese tiempo y era una de las naciones más ricas. ¿Sabe qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno, con mucha calma y mucha paciencia, utilizando escombros que se encontraban en el continente, construyó un camino que le permitió llegar a Tiro. Todavía hoy en día se puede apreciar la obra que construyó. Sin embargo, el Señor había prometido a través de su palabra, en el verso 8 de este mismo capítulo de Zacarías que estudiemos hoy. Y tuvo el valor Zacarías el profeta para presentar al pueblo ese mensaje. Míralo, Zacarías capítulo 9 verso 8, y el Señor nos los recuerda hoy. Zacarías 9:8. Les dijo el profeta: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Escuches, ¿eso qué es? ¿Eso es cerco? Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Imagínate que Dios te diga eso. Si tú me obedeces, yo acamparé alrededor de tu casa como un guarda. Si los enemigos se levantan en contra tuya, se van a encontrar con Dios primero, que no va a dejar que ellos entren a tu casa, ni toquen a tus hijos, ni toquen a tu familia. Acamparé alrededor como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios les dijo: hagan justicia,
Hablen la verdad, nada piensen mal en su corazón contra su hermano. Ayuden a la viuda, al pobre. Déjese estar con la religiosidad, con sus estatuas, con su idolatría, con sus ayunos religiosos. No, vivan en la verdad. Y yo prometo que voy a acampar alrededor de ustedes como guarda. Este acampar alrededor como guarda es lo mismo que decir: yo colocaré alrededor de ustedes una cerca eléctrica, un cerco protector. Nadie podrá entrar ni hacerles daño. Ni la enfermedad, ni la ruina, ni el COVID, ni la pobreza, nada podrá entrar. El pueblo de Israel sabía que podían confiar en la exactitud de la palabra de Dios y que eso iba a ser cumplido. Dios dijo que Él iba a proteger esa ciudad, ese edificio pequeño, ese pequeño templo que ellos estaban edificando. Yo los voy a proteger a ustedes si ustedes obedecen. Esto debería haber servido de ánimo a este pueblo para continuar la edificación del mismo, y debería ser de ánimo para nosotros para seguir adelante en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Simplemente porque Dios lo había dicho. Él dijo que iba a ser un cerco de protección a nuestro alrededor y que sería nuestro guarda. Y yo creo que el Señor acampa alrededor de mí y ningún mal. No, es que yo siento que a mí me echaron sal, me echaron brujería. ¿Cuál brujería te va a caer si Dios es el que te protege? Dios había dicho que los iba a proteger. Aunque llegase ese gran conquistador mundial, Alejandro Magno, o cualquier enemigo espiritual, los principados, las potestades, con la intención de acabarlos a ellos y con la intención de acabarnos a nosotros, Dios no va a permitir que nadie destruyera su templo, el lugar de su morada, el lugar donde Él habita, que es su corazón. Nadie. Y si usted analiza la historia de Alejandro Magno, él viene con esa historia de destrucción y de muerte, y la gente lo sabe, y ahora decían: ya viene para tal ciudad, ya tomó tal ciudad. Jerusalén estaba lista y preparada, tal vez para lo peor. Pero cuenta la historia que cuando Alejandro Magno pisó Jerusalén, está en la historia, para destruir a sus habitantes como lo hizo con las otras ciudades, Dios hizo que Alejandro Magno se dirigiera al templo, y allí el gran Alejandro Magno adoró y ofreció sacrificios al Creador de los cielos, siendo esta Jerusalén la única ciudad que no destruyó. ¿Por qué? Porque Dios así lo había prometido. Si somos obedientes a su palabra, el enemigo no tendrá argumentos en contra de nosotros. Pero ¿cuáles mandamientos? En la palabra están. No tiene excusa para decir: yo no sé qué es lo que Dios demanda de mí. Aquí está todo lo que Dios demanda. El problema es que muchas veces vamos a la Biblia a buscar lo que nos gusta, y lo que no nos gusta lo desechamos. No, en lo que no nos gusta es donde está la bendición, la obediencia. Si somos obedientes a su palabra, Dios promete que seremos bendecidos y veremos manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo y tanta maldad? ¿Porque Dios es malo? No, porque la gente no quiere obedecer a Dios. La gente no quiere reconocer a Dios, no quiere someterse a Dios. Juan 14:21. Dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí, usted puede decir: es que yo amo a Dios. Si usted no guarda la palabra y no la obedece, usted no ama a Dios, es mentiroso. Y dice: y el que me ama, ¿por qué? Por haber guardado sus mandamientos y su palabra. Dice: será amado por Dios. ¿Quieres que Dios te ame? Pues ama su palabra. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ay, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida con un milagro poderoso. Es imposible si no guardas la palabra. Obedecer a Dios es el compromiso de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios.
La obediencia se pone en evidencia cuando estamos pasando por dificultades y tomamos la determinación de hacer las cosas como Dios nos pide en su palabra y no como nosotros pensamos que deberían ser. Pues muchas veces va en contra de la lógica humana. Como amar a nuestros enemigos que Él nos pide, no tomar venganza por nuestras propias manos, colocar una mejilla cuando nos agravian, o bendecir en lugar de maldecir, o dar gracias en todo, sea bueno o sea malo, a no vengarnos nosotros mismos, sino dejarle a nuestro Dios el asunto, que es nuestro juez, vivir conforme a la palabra de Dios. La obediencia empieza con actos de fe tan sencillos como buscar cada día la comunión con nuestro Padre. Orar con una intención sincera, estudiar su palabra, compartir el Evangelio a los que nos rodean, etc. Esta fe sencilla, con el tiempo puede transformarse en una fe dinámica que manifieste el poder de Dios a otros. Cuando surjan los grandes desafíos, Dios nos hará crecer en amor, en gracia, en fortaleza y conocimiento, para que otras personas sean bendecidas por Dios a través de nosotros. Nuestra obediencia es la mejor ofrenda de amor que podemos darle a nuestro amado Señor. Por eso la oración del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No lo que yo quiero. Yo quiero obedecer tu voluntad. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Así enseñó Jesús a orar. Termino con esto. El enemigo no logrará tu destrucción si Dios es quien garantiza tu protección. Lo hizo y lo va a hacer con nosotros. Tal vez has estado pasando por muchas circunstancias terribles. Tú que estás aquí conectado y no te preguntas por qué no acabas de salir de una prueba cuando viene otra y empiezas a culpar a todos los que están a tu alrededor de tu desgracia. Pero no habías entendido y comprendido que tal vez son argumentos que tú mismo levantaste a lo largo de estos años por ir en contra de la palabra de Dios. Yo no sé cuáles son esos pecados o esas ataduras con las cuales tú batallas en lo secreto. Pues eso son argumentos que tarde o temprano el enemigo te va a cobrar. Tú dices, nadie se da cuenta de esa relación que tengo oculta, nadie se da cuenta de mis bajas pasiones, de mis fantasías sexuales, nadie se da cuenta de que engaño, de que no soy la persona que aparezco ser. Pero Dios sí se da cuenta, y no solo Dios, sino el enemigo. Y el enemigo se presenta delante del Señor todos los días a acusarte. Dios no quiere que venga maldición sobre tu vida. Pero si no nos encargamos de vivir en rectitud, Él no puede hacer nada. Adán y Eva, ellos solos tomaron la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios y se salieron del huerto, es decir, se salieron de su dominio territorial, se salieron de su influencia, del campo de influencia que Dios tenía y Dios no podía hacer. Y el propósito de Satanás es el mismo: que nosotros obedezcamos a Dios, y no solo nosotros, sino nuestros antepasados, para tener argumentos. Y hoy día hay personas que están viviendo problemas serios en su salud, están viviendo problemas serios con sus hijos, con sus familiares, y no entienden que tal vez había argumentos en su vida. Pero dice la palabra del Señor que Jesús al morir canceló toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Estos argumentos en nuestras propias fuerzas no los podemos quitar, pero al saber que Jesús al morir por nosotros en la cruz del Calvario canceló esos argumentos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos rendimos a Él de todo corazón, cuando nos apartamos de ellos, entonces eso que conquistó Jesús en la cruz del Calvario, esa bendición también nos alcanza a nosotros. Hoy te pido, amado Dios, con todo mi corazón, que esta verdad sea revelada a cada vida, para poder comprender que cuando nosotros te creemos a ti, nos volvemos a ti, nos rendimos a ti con todo el corazón y nos apartamos de nuestros malos caminos, Satanás ya no tiene más argumento en contra de nosotros.
Yo no sé a cuántos les ha pasado como Job, que han perdido a sus hijos, que perdieron sus hogares, que perdieron sus familias, que perdieron sus finanzas, que lo perdieron todo, porque no había cerco de protección. Hoy nos volvemos a ti con todo el corazón. Tú prometes que vas a guardarnos, que vas a protegernos. Lo vimos en tu palabra cómo protegiste a Jerusalén de Alejandro Magno y de toda esa destrucción que vino sobre estas naciones vecinas. Tú vas a proteger nuestra vida y nosotros confiamos en que así será, en que ningún arma forjada en contra de los que nos reunimos a orar aquí prosperará. Tú serás muro de fuego alrededor de nosotros, porque hoy tomamos la decisión, mi Señor, de vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Lo bueno de todo esto es que los ojos espirituales se abren y nos permiten entender, ay, ahora comprendo por qué mi hijo está rebelde. Hay un argumento. Ahora comprendo por qué no prospero financieramente. Hay un argumento. Entonces, empieza a identificar cuáles pueden ser las puertas abiertas. Cierra esas puertas. Vuelvas a Dios con todo el corazón y Él promete que nos va a proteger. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en la historia con estas pandemias, con estas muertes que se presentan. La Biblia dice en el Salmo 27, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tú podrás tener un ejército, te podrás proteger de muchas maneras, pero si Dios no es el que guarda tu vida, la vida de tus hijos y de tu familia, entonces estás desprotegido y el destructor anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos han perdido hijos y familiares sin darse cuenta de que no había cerco de protección? Es importante que trabajemos en esto. Amén. Todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. No olviden que hay un canal de YouTube de Verdades Eternas, así se llama, Verdades Eternas con Humberto Cancio en YouTube. Ahí encuentran todas las enseñanzas que a diario compartimos. Suscríbase por favor al canal, cuéntele esta buena noticia a sus amigos y familiares. Y si desea ser parte de esta comunidad, dele me gusta a la página de Facebook que se llama también Verdades Eternas con Humberto Cancio. Y si desea contactarse con nosotros, por supuesto, o hacer parte de nuestro listado de difusión, escríbanos al 317-427-0754. Si quiere compartir estos programas en su medio de comunicación, en su radio o en su canal de televisión, por supuesto, con mucho gusto se contacta con nosotros y de manera gratis le hacemos llegar a su correo estas enseñanzas. Termino con esto. El enemigo no logrará tu destrucción si Dios es quien garantiza tu protección. A obedecer. Dios les bendiga. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.